Ya pasan 8 minutos de las 9 de la mañana y comenzamos el diálogo con el rector de la Universidad de la República, Rodrigo Arim. Hay muchos temas para dialogar, el rol fundamental que ha tenido la Universidad de la República y la acumulación de saber en la emergencia sanitaria y que está teniendo todavía, el tema presupuestal y un tema más reciente y que preocupa a muchos y en parte es reflejo de lo que pasa en la sociedad uruguaya, que tiene que ver con casos de acoso que se han conocido principalmente en el ámbito de Facultad de Medicina, pero que es algo que corta las disciplinas. Bienvenido, Arim. Muchas gracias por la invitación. Hay muchos temas para dialogar en pocos minutos. Vamos a empezar por este último entonces. ¿Sorprendió la situación que se dio a conocer en Facultad de Medicina? Un caso que dio mucho que hablar y que en pocas horas las redes sociales se inundaron de diferentes denuncias de variado tenor sobre situaciones de discriminación de género en Facultad de Medicina. ¿Sorprendió? Sorprendió el hecho puntual asociado a una facultad. No tanto, y creo que eso es bueno que suceda, la transparentación de que estos problemas existen en las instituciones y en los mecanismos de convivencia, tanto a nivel estudiantil como a nivel entre pares, docentes y funcionarios no docentes. Es una agenda que trasciende a la propia Universidad de la República, como tú bien lo señalas, que se ubica en un problema mucho más general, en donde hay un conjunto de vínculos personales que muchas veces lo hemos tratado en el pasado como estrictamente privados y que en realidad tienen un correlato institucional. Tiene que ver cómo las instituciones amparan o no estos procesos que se pueden vivir. Esto sin opinar sobre los casos individuales que están surgiendo, que no me corresponde. Y que son muy variados, porque van desde algo que se puede leer como acoso sexual en ámbitos más personales, en fiestas, por ejemplo, entre alumnos y docentes, pero también otros comentarios que de alguna manera van acorralando a las mujeres a elegir determinadas decisiones y quizás no llegar a determinados objetivos que se proponen con comentarios permanentes o filtros, ¿no?, invisibles que suceden. Yo creo que esos mecanismos existen y esos mecanismos tenemos que transparentar la discusión como para intentar tener políticas públicas en todos los ámbitos de la sociedad que vayan al encuentro de promover la equidad de género en este caso, como también en otras dimensiones de la convivencia nacional. Por cierto, es un tema que a nivel de las universidades en el mundo es emergente. Se están construyendo mecanismos específicos para tratar los problemas de acoso. La Universidad de la República también está con esa agenda hace un tiempo. En particular, el Consejo Directivo Central hace algo ya más de un año resolvió cambiar sus mecanismos para procesar las denuncias. No hemos terminado esa discusión, entre otras cosas porque el COVID-19 nos complicó la agenda que teníamos planteada. Iba a ser el primer semestre de este año, íbamos a terminar de delinear una estructura de soporte a los mecanismos de denuncia y de procesamiento de esas denuncias. Pero acá creo que tenemos que buscar una manera en donde, por un lado, demos las garantías del debido proceso, imprescindibles en un Estado de Derecho, simultáneamente se proteja a quien denuncia y se generen instrumentos, yo diría, podemos llamar de intervención soft, en el sentido de que sean preventivas en algún momento de esa etapa que tú señalas con claridad. Y para eso el diseño no es sencillo, creo que hay cierto espacio de prueba y error de qué cosas pueden funcionar y no, y hay que estar muy atento a las experiencias que a nivel nacional e internacional funcionan y aquellas que no funcionan, para poder diseñar algo que a partir de ahora tiene que ser parte de nuestra caja de herramientas como institución. Tener instrumentos que nos permitan, en primer lugar, prevenir y promover la equidad en todas sus dimensiones y el trato, yo diría, el trato en pie de igualdad ante todos y en particular en términos de género, ¿verdad? Y simultáneamente tener mecanismos que sean de procesamiento de estos temas de una manera que sea ágil y se proteja también a quien está denunciando. Sin dudas, el tema es que también preocupa y hasta duele en cierta forma que tengan que llegarse a este tipo de instancias para que se tomen estas decisiones cuando se está hablando de algo que, como usted lo dijo, era un secreto a voces, algo naturalizado. ¿Cuántas mujeres, en este caso en particular, han pasado por todos estos años con ese techo de cristal, como se habla para el salario, pero que también se aplica a otros ámbitos? Y uno dice, bueno, pero ¿y hasta cuándo discutimos y cuándo efectivamente se toma una decisión definitiva en este ámbito o en otros para que de una vez por todas, por lo menos, haya mecanismos seguros? Yo creo que ahí hay un cambio cualitativo bien relevante en los últimos años. Y de vuelta, quizás hasta hay un punto de inflexión en el mundo que es el movimiento Michu. En un momento eso, porque esto efectivamente es sabido que suceden estos procesos y procesos de discriminación muy importantes en términos de género. La propia academia ha investigado el tema hace mucho tiempo al respecto. Inclusive hay algunas investigaciones en el área social y de reclutamiento, por ejemplo, a nivel académico, que muestran con claridad que estos procesos existen con previos.
Lo que entiendo es que efectivamente las instituciones hace ya unos años comenzaron a reaccionar y a empezar a construir estas herramientas, que no estaban prefiguradas en el propio, yo diría, hasta en el propio contrato jurídico de la sociedad uruguaya, con claridad cómo se tiene que procesar, ¿sí? Nosotros hemos avanzado, ya tenemos un instrumento nuevo, hace 2 años, 1 año y medio, que tenemos 2 instrumentos nuevos que, por un lado, le habilita a la persona a hacer denuncias mucho más privadas, un procesamiento distinto y, en todo caso, derivarlo cuando corresponda a mecanismos que estén más asociados al proceso administrativo tradicional, ¿sí? ¿Esos cambios aumentaron las denuncias? O sea, ¿hicieron que más personas Esos cambios denunciaran? aumentaron algo las denuncias, pero sobre todo redujo el tiempo de procesamiento de algunas de esas denuncias. Lo cual no quiere decir que la institución no tenga ninguna dificultad de respecto. Y esto quiere ser muy claro. Nosotros hemos encontrado, hemos intervenido inclusive desde el rectorado en algunos casos que hemos encontrado en algunos expedientes que se demoran más de la cuenta. ¿De cuántos casos hablamos denunciados? El año pasado, estamos hablando, a final del año pasado, el último semestre, cerca de 20 casos que hubo en el año pasado. Institucionalizado, ¿no? Para ser claro, la Facultad de Medicina en todo caso habría que preguntar a la propia facultad y a su decano cuál es el proceso actual que están transitando. Ahí está, porque esa era otra pregunta. ¿Esos 20 casos son de qué? ¿Centralizados? Esos son casos que llegan a ámbitos centrales, que la institución tiene 2 espacios de mecanismos, inclusive están en la página web de la universidad, donde se pueden generar hay 2 trayectorias posibles para esas denuncias. Una más acompañada por colectivos, me refiero a estudiantes, por docentes, representantes de estudiantes, docentes, funcionarios, y otro en donde tiene un espacio más privativo para poder tener un diálogo con equipos técnicos que puedan asesorar también a la persona. Eso está funcionando y simultáneamente tenemos a nivel de los servicios de las facultades instancias que se tienen que encargar de estos temas en particular. La situación de la Facultad de Medicina le corresponde en todo caso al decano poder plantear con precisión qué es lo que van a hacer en estos momentos. Pero ahí está. ¿Y qué evaluación se hace de cómo se procesaban las denuncias hasta ahora en los ámbitos más desconcentrados en las facultades? Parece ser que no eran muy eficientes, ¿no? Porque hay un montón de denuncias que aparecen en redes y que no se conocían hasta ahora. Yo creo que lo primero hay que reconocer que tenemos un problema en esto. Inclusive en esta mesa lo hice el año pasado, creo que fue una entrevista parecida. Sí, hablamos de exactamente. Lo segundo tiene que ver que tenemos que buscar la manera de ir internalizando el problema. Yo creo que la respuesta que dio la Universidad República durante un periodo de tiempo prolongado no son las adecuadas, ¿sí? Que la Universidad República no es el único actor que tiene dificultades, sin duda, lo tiene toda la institucionalidad, pública y privada, porque esto no es un problema tampoco de las entidades públicas, ¿sí? Pero simultáneamente nosotros como institución tenemos la obligación, en tanto además... Exacto, bueno, es una justificación que suceda en todas las áreas. Exactamente, entonces, porque además somos una institución de educación superior, tenemos la obligación de construir mecanismos que den garantías en estos casos. Hemos avanzado en eso, yo creo que se han procesado algunas denuncias con este nuevo mecanismo de manera bastante más ágil que antes, pero tenemos algunas dificultades, eso sin duda, y bueno, tenemos que ir corrigiendo eso y generando un nuevo protocolo de esta cuestión. Por supuesto que es nuevo, pero de estas denuncias que, por ejemplo, inundaron las redes sociales en las últimas horas, ¿ya se sabe si se están vehiculizando por alguno de esos? Eso está en manos de la Facultad de Medicina. Efectivamente, no tengo muy claro si se formalizaron en la Facultad de Medicina, porque eso también tiene que haber... Acá no hay un proceso establecido en forma en donde la institución interviene ante una denuncia en redes sociales. Tiene que haber algún mecanismo mínimo de formalización de esa denuncia. No tengo muy claro si la Facultad de Medicina está transitando en estas horas ese camino o no. En todo caso, le corresponde al decano, doctor Miguel Martínez. ¿Cuáles son las facultades que presentan mayores dificultades o bueno, rasgos más discriminatorios de género, ¿no? A ver, yo creo que rasgos más discriminatorios es difícil de establecer. Hay facultades donde hay más presencia femenina y otras menos presencia femenina también. Eso puede generar... Y eso habla de algo. Pero muchas veces tiene que ver con temas previos a la propia universidad, ¿no? O sea, sesgos previos de elección que llevan que las mujeres no opten por no elegir alguna carrera, ¿no? Y acá no hay duda que estamos hablando de temas culturales que atraviesan toda la sociedad y que cristalizan en determinados puntos, ¿no? O ciertas especializaciones. Eso es tema, yo creo que parte de lo que tenemos como sociedad encarar y generar que las opciones en profesionales y de formación no estén condicionadas a este marco, ¿no? En esto de vuelta tenemos que articular con ANEP, tenemos que articular con otras entidades de enseñanza en general y con políticas públicas que tienen que promover que las jóvenes mujeres sientan que el conjunto de opciones de formación y de desempeño profesional que la sociedad cuenta están abiertas para todas. Y que por supuesto tiene que empezar muchísimo antes, porque es un tema cultural que tiene que empezar desde los primeros pasos de la educación para que después no se vayan cristalizando en problemas en la universidad. Sin duda, pero también la institución nosotros tenemos la obligación de intervenir en ese proceso, ¿no? O sea, no dar por hecho lo que sucedió previamente como un destino manifiesto y que nosotros no podemos accionar sobre el mismo. Arimi, para cerrar el tema, cuando usted decía esas intervenciones soft, ¿no?
que tienen que ver cuando a uno le preguntan si se va a embarazar, cuando viene un comentario con poder desbalanceado, ¿no? Alguien que tiene más poder que yo, que soy un alumno, y me dice, bueno, esta especialidad no es para mujeres, si querés tener familia, mejor hace otra cosa. ¿Cómo se va a intervenir ese tipo, que son difíciles porque están ahí desparramadas, ¿no?, en el tejido? Exactamente. Ahí el enfoque es tener un equipo técnico, que si bien tiene que estar acompañado desde el punto de vista de asesoramiento normativo, jurídico, está integrado fundamentalmente por profesionales que entienden de esta materia, ¿sí? Psicólogos, trabajadores sociales, que lo que tienen que hacer cuando aparece una situación de esta naturaleza es intervenir de tal manera de evitar los daños, en esos casos, claramente. Después hay otras instancias donde el acoso se concreta, donde en realidad lo que hay que hacer, además de evitar el daño, es intervenir generando en todo caso los mecanismos inclusive punitivos si fuera necesario. En todo caso. Pero creo que en el conjunto de herramientas que tenemos que tener la capacidad de intervenir en un momento en donde sea plausible y posible evitar daños sobre la trayectoria de formación o laboral de la mujer en este caso. ¿Está pensado sancionar a docentes o personas con cargos? Ya hubo algunas sanciones al respecto. O sea, esto es parte también de las cosas que es posible procesar, pero simultáneamente, en esto sí, cuando hablamos de sanciones, el debido proceso tiene que ser cumplido en estos casos. Y las garantías del caso tienen que establecerse porque así lo establece el marco jurídico uruguayo, ¿no?, de la Universidad de la República en particular. Por eso creo que ahí hay un camino fino que es, por un lado, tener herramientas de intervención que no se acoten a temas exclusivamente normativos y simultáneamente tener caminos normativos que, dando las garantías del caso, lleven a corregir situaciones o castigar si fuera necesario en algunos casos. Le cambio de tema. Hace algunos días el gobierno anunció esta medida de excluir lo que sería ciencia, tecnología e innovación de ese recorte, de ese tope que se ha puesto de cara al enfrentamiento de la pandemia y de la emergencia sanitaria y todas las complicaciones económicas que ha traído. Exceptuó a determinadas instituciones, no así al Laudelar. ¿Cómo cayó esta noticia y justamente el hecho de que la Universidad de la República quede por fuera? A ver, la Universidad de la República, por un lado, tiene un estatus jurídico distinto que el conjunto de instituciones que fueron excluidas, por suerte, de los recortes presupuestales en el rubro de gastos e inversiones. La ANI, el Instituto Pasteur, el Clemente Estable, ¿sí? ¿Por qué? Porque somos una entidad autónoma desde el punto de vista financiero, por lo tanto, las restricciones o la ampliación del presupuesto deben procesarse a través de mecanismos legales, no a través del mecanismo del decreto, ¿sí? Rendiciones de cuentas, presupuestos quinquenales. En ese contexto general, yo te diría que, por un lado, nuestro estatus distinto hace que el decreto del 12 de marzo no aparece una restricción a la universidad, sino una exhortación, cosa que corresponde, porque el Poder Ejecutivo no puede obligar, pero sí puede exhortar a la Universidad República. Por su autonomía. Por su autonomía. Nosotros le contestamos formalmente al Ministerio de Economía y Finanzas que, por razones que están vinculadas, por un lado, cosas estructurales, de la cual no es responsable este gobierno particular, que es que el rubro de gasto de inversiones en la Universidad República hace casi una década que no se ajusta por inflación, ¿sí? Y simultáneamente por los gastos adicionales que generó el COVID-19, que son de magnitud, para que tengan una idea de montos, estamos hablando que entre la contratación de nuevas plataformas digitales para sostener 2.700 cursos que dio la Universidad de la República en el primer semestre en plataformas digitales y la contratación de algunos insumos, inclusive la compra de laptops para distribuir entre estudiantes que no tenían ese acceso, estamos hablando de una inversión del torno de 200 millones de pesos, que no estaba prevista y que no se compensa con algunas reducciones puntuales de gasto que tuvimos producto también del COVID. Entonces, nosotros formalmente le contestamos al Ministerio de Economía y Finanzas que no estamos en condiciones de encarar esto. Simultáneamente, nuestra preocupación tenía que ver con que, más allá que había una exhortación, el proceso presupuestario, esto puede ser un poquito tedioso, pero lo que hace el Poder Ejecutivo, entre comillas, es abrir la canilla todos los meses y habilitar gastos mensualmente a los organismos públicos. Y habíamos tenido alguna dificultad luego de marzo, fundamentalmente en abril y mayo, donde la apertura de los créditos presupuestales mensual no era consistente con la ejecución de todo el presupuesto de la Universidad de la República. O sea, se daba menos dinero del que se daba en esa modalidad anteriormente. Había como un mecanismo, yo diría, informal de ajuste en ese caso. ¿Un 15%? Como aproximadamente, sí. Ahora, desde hace 2 meses a la fecha aproximadamente, eso no está operando y de hecho las aperturas presupuestales que hace el Ministerio de Economía y Finanzas, entiendo que en esto se escuchó el mensaje de la universidad, como se escuchó el mensaje de otras instituciones, son consistentes con nuestra planificación de ejecución presupuestaria. Entonces, en este año en particular, no estamos visualizando un problema de esta naturaleza, ¿sí? Y junto con la Academia de Ciencias y el CONICYT, la Universidad de la República fue la entidad que solicitó al Poder Ejecutivo que dejara sin efecto todos los recortes y creo que el Poder Ejecutivo escuchó una demanda importante en un contexto particular del país donde además el aporte de la ciencia y la tecnología queda muy claro y muy de relieve, ¿verdad?
¿Qué va a pasar para los próximos 5 años, ¿no? Ustedes, la Universidad de la República pidió un 49% de incremento presupuestal. ¿Se pidió eso sabiendo que se iba a dar un poco menos? ¿Cómo es la lógica del pedido? Tres aclaraciones. En primer lugar, el pedido presupuestal del 49% es para todo el quinquenio, o sea, y es progresivo. Y es sustancialmente menor de lo que ha venido pidiendo la Universidad de la República en periodos anteriores. ¿Por qué? Porque la Universidad de la República es consciente de la situación precaria desde el punto de vista financiero, desde el punto de vista social, fundamentalmente social y sanitario que atraviesa el país. De eso no hay duda al respecto. Lo que sucede, y a esto a nosotros nos importa señalar con mucha transparencia, es que el congelamiento del presupuesto de la Universidad de la República tiene efectos de largo plazo complejos, ¿sí? A diferencia de lo que puede suceder en otras áreas de la vida nacional, inclusive de las políticas públicas, el frenar el proceso de desarrollo universitario, tal como lo conocimos, por ejemplo, en la última década, que permitió tener una universidad hoy distribuida en todo el territorio nacional, con 6 campus universitarios, cosa que era impensable hace una década atrás, que permite tener jóvenes investigadores produciendo y a alto nivel y conectados con el mundo, entre otras cosas dando respuestas muy eficientes en la coyuntura concreta del COVID. ¿Sí? Pero no solamente la diferencia en el abordaje. Y son jóvenes que tuvieron la oportunidad de acceder a cargos docentes en unos años atrás, producto de algunos esfuerzos importantes de la Universidad de la República, en coordinación con otras instituciones también, ¿no? Acá no está solamente la Universidad de la República, pero donde la Universidad de la República hizo una apuesta importante en esta área. Y bueno, si nosotros tomamos la decisión de no invertir en esto, lo que estamos diciendo es que los jóvenes que hoy están terminando su formación a nivel de doctorado, por ejemplo, en todas las áreas del conocimiento y la cultura, puede que no tengan oportunidad de desarrollar su creatividad en el país o se frustren con puestos de trabajo que no son acordes a esa formación. Y vamos a estar exportando trabajadores altamente calificados, formados por la educación pública uruguaya y que no encuentran en el país un espacio de desarrollo. Y esto es así, porque la Universidad de la República sigue representando el 80% de toda la investigación nacional. Esto no es una buena noticia, ¿eh? O sea, nosotros pretendemos como institución que existan otros espacios institucionales de inserción, pero hoy no existen. Construyámoslos, la Universidad de la República está dispuesta a colaborar en esta dimensión, pero tenemos que generar los espacios para que los jóvenes puedan seguir desarrollándose en Uruguay. Un presupuesto que no marque un incremento que permita el ingreso de estos docentes jóvenes, algunos que tienen contratos muy precarios, como a nivel de posgrado, por ejemplo, con becas de posgrado, puede ser, yo diría, vamos a pagar costos muy altos como país en el largo plazo. Lo mismo sucede con el número de estudiantes. Por suerte, la Universidad de la República está en un récord histórico de estudiantes. ¿Sí? Digo por suerte porque Uruguay sigue estando atrasado en esta materia, en cualquier comparación internacional. Tenemos este año entraron en la Universidad de la República 18.500 estudiantes. De esos 18.500 estudiantes son, si lo comparamos con el presupuesto que tenía la Universidad de la República hace unos años atrás, estamos deteriorando la relación docente-estudiante. No nos gustaría terminar el quinquenio en una situación que fuera, por ejemplo, parecida al comienzo del siglo, donde tenemos una situación, yo diría que casi que dramática en este plano. Y son algunos de los riesgos que tenemos que adquirir, porque más estudiantes universitarios requieren también de más herramientas para atenderlos. Un ejemplo muy claro. En medio de una crisis social, las políticas públicas tienen que fortalecer algunos de sus brazos y sus músculos. Los sistemas de becas. En este momento, la Universidad de la República, que otorga becas de transporte para estudiantes que viven en el interior y estudian o en Montevideo o en otro lugar del interior, de alimentación, de alojamiento, de cuidados, porque también tenemos un sistema de becas muy embrionario de cuidados para estudiantes. En el momento en que muchos de esos estudiantes en sus hogares de origen viven una crisis social importante, ¿vamos a retrasear el sistema de becas o tendremos que expandirlo? Es un área donde claramente tenemos que tener una política anticíclica si queremos evitar perder alguna generación de estudiantes que puedan adquirir el derecho, o sea, hacer efectivo el derecho a una formación avanzada en la Universidad de la República. Ari, muchas gracias por este diálogo en Arriba Gente, tema que todavía no está cerrado, así que podremos seguir conversando por unos días más. Son las 9 de la mañana, 26 minutos. Cerramos por aquí entonces la entrevista con el rector de la Universidad de la República.